En la quietud del amanecer, profundamente dormida, sentí de repente una sensación extraña en la parte inferior que me robó el aliento. En el instante en que algo enorme irrumpió con fuerza, mi cuerpo se encogió por la sorpresa, pero ya era irreversible. Mis labios temblaban, pero no pude ni emitir un sonido mientras una fuerza gigantesca me envolvía en un instante, casi asfixiándome. Esta historia es una tragedia nocturna que traspasó lo prohibido. Todos los recuerdos de aquella noche quedaron incrustados en lo más profundo de mi corazón como fragmentos dispersos. Una realidad dolorosa que no puedo borrar ni ignorar. El incidente que comenzó en la oscuridad lo sacudió todo en mi vida. Estaba disfrutando de un tranquilo descanso en casa, al atardecer, cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba claramente el nombre de mi adorable hija, Sofía. Era una llamada rutinaria en un día cualquiera, pero aquella conversación fue el preludio que proyectaría la sombra más oscura sobre mi vida. Tan pronto como contesté, escuché la voz de mi hija, apresurada y mezclada con disculpa. «Mamá, tengo que irme de viaje de un par de días con mis compañeros de universidad, y Javier dice que llegará tarde por una cena de empresa. ¿Puedes cuidar al niño un momento?» Sentí una tensión inusual en su voz. Me reajusté en la silla y pregunté, «¿Te vas esta noche? ¿Y el niño? ¿Qué? ¿Qué ha pasado tan de repente?» Mi hija explicó con cautela, «Sí, es un viaje de última hora, y como Javi va a estar de cena hasta muy tarde, solo tienes que venir y cuidarlo un ratito. Volveré mañana a la hora de comer. Solo ayúdame con este día, por favor». Había una súplica palpable en el tono de Sofía. Dudé un momento. Era tarde, y la petición tan repentina de mi hija me resultaba una carga. Sin embargo, el pensamiento de cuidar a mi amado nieto me conmovió el alma. Tras un instante de vacilación, asentí. «De acuerdo. Voy enseguida, no te preocupes. Vete con cuidado». Me puse el abrigo y me apresuré a tomar un taxi con destino al piso de mi hija. El aire de la cabina estaba frío y las luces de la ciudad se difuminaban en la oscuridad. Se abrió la puerta del portal y mi hija me recibió con una mezcla de disculpa y agradecimiento en el rostro. En un rincón del salón había una pequeña cuna acogedora y el bebé se movía lentamente bajo la manta, emitiendo tiernos y pequeños balbuceos. Olvidé todas mis preocupaciones ante esa escena de paz. «Gracias de verdad, mamá. Siento pedírtelo de repente. Es solo por esta noche. Te he dejado preparados el biberón y los pañales. Llámame si tienes algún problema», dijo mi hija deprisa mientras cogía su bolso. Abracé al bebé y le dije con calma, «No te preocupes, yo cuidaré bien de él. Vete con cuidado tú también». Sofía me dio las gracias una y otra vez antes de salir por la puerta. Su figura desapareció, la puerta se cerró y la casa se quedó en silencio. Solo el bebé y yo permanecíamos. Una extraña tensión comenzó a flotar en esa quietud. Tras darle el biberón a Leo, cambiarle el pañal con agua tibia y acostarlo con cuidado en la pequeña cuna, el bebé empezó a respirar de manera calmada en el Moisés, situado en una esquina de la habitación principal. En silencio, lo arropé. Oscurecí la estancia y dejé encendida solo una pequeña luz de lactancia por si el niño se despertaba. Dejé la puerta entreabierta para poder escuchar el más mínimo sonido del bebé. Sobre la mesilla de noche, coloqué la leche en polvo, agua tibia y varios pañales de repuesto por si acaso. Después de terminar todos los preparativos, me puse el pijama y me acosté en la cama grande, sintiendo cómo el cansancio de todo el día se apoderaba de mí como una ola. La suave respiración del bebé, que venía de la cuna, se filtró en mis oídos, y ese sonido me arrastró al mundo del sueño profundo, como una nana. Al acompasar mi respiración a ese sonido tranquilo, mis párpados se fueron cerrando lentamente. Así caí en un sueño profundo en la cama principal. Sin embargo, aquel sueño no sería nada apacible. Estando en un sueño profundo, escuché de pronto un ruido sutil y siniestro en algún lugar. Fue el sonido sordo de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose.
Ese ruido rompió la quietud de la noche y se infiltró en mi subconsciente. Intenté abrir los ojos, pero todo mi cuerpo se sentía pesado y presionado, sin fuerza. Como si estuviera atrapada en un pantano profundo, mi cuerpo solo podía retorcerse sin mi voluntad. Lo siguiente que llegó a mis oídos, medio dormida, fue el sonido de unos pasos. Sentí vívidamente el eco de una pisada pesada, a la vez familiar y extraña, que pasaba del vestíbulo al salón. Esos pasos resonaron en mi pecho como el latido de un tambor. Sin embargo, mi cuerpo, abrumado por el agotamiento, seguía hundido y pesado como si estuviera en un sueño. Solo podía percibir sensorialmente esta situación inexplicable desde la cama. Poco después, escuché el sonido del agua que venía del baño, el grifo abriéndose y cerrándose, el chorro de la ducha golpeando los azulejos. Todo llegaba débilmente a mis oídos, pero mi mente seguía aturdida. Pensé por un momento, debe ser Javier que ha vuelto. Pensé que había llegado tarde de su cena, tal como dijo mi hija, pero mis párpados se negaban a abrirse. Era como una persona sumergida en el agua profunda. Podía escuchar todos los sonidos, pero mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Era una experiencia extraña, donde la conciencia estaba despierta, pero el cuerpo dormido. El sonido del agua se detuvo y los pasos se acercaron de nuevo. Esta vez, la sensación era clara. Venían directos hacia la habitación principal. Los pasos se acercaron más y supe incluso dormida que alguien estaba entrando justo a mi lado. La presencia se sentía aún más nítida en la oscuridad. Sin embargo, mi cuerpo seguía hundido pesadamente en la cama. Solo podía respirar superficialmente y hundirme aún más en el sueño. Mi subconsciente detectó el peligro, pero mi cuerpo no pudo seguir la advertencia. La cama se hundió pesadamente y sentí un peso que se apoyaba a mi lado. Su aliento se acercó y mis ojos, medio cerrados, se abrieron de golpe. En ese instante sentí una mano que se abría paso bruscamente hacia abajo e inmediatamente después algo duro y caliente se introdujo profundamente en mi cuerpo. Mi cuerpo se encogió por el shock, pero no salió ni un solo sonido de mi garganta. Un fuerte olor a alcohol me llegó a la nariz. Fue entonces cuando lo comprendí. Era Javier. Estaba borracho y me había confundido claramente con su esposa, Sofía. No, esto no está bien. Tiene que parar. Grité frenéticamente por dentro, pero mi cuerpo ya estaba profundamente oprimido y sus movimientos bruscos no cesaban. Mi pecho se agitaba violentamente, apenas podía respirar. El miedo, la confusión y emociones inexplicables se mezclaron, revolviéndose dentro de mí. En el momento en que esa cosa dura se clavó en lo más profundo de mi cuerpo, temblé de la cabeza a los pies y agarré con fuerza las sábanas de la cama. Abrí mucho los ojos por la sorpresa, pero ya era demasiado tarde para resistir. El peso de Javier cayó bruscamente sobre mí, y su aliento, mezclado con olor a alcohol, se derramó caliente cerca de mi rostro. No, tiene que parar. Grité cientos de veces en mi interior, pero mis labios solo temblaban y ningún sonido salía de mi garganta. Él creía firmemente que estaba abrazando a su esposa. Sus gestos eran de penetración profunda y sin ninguna duda. Esa certeza ignorante me hizo desesperar aún más. A cada instante, su cadera se impulsaba con fuerza y mi cuerpo se echaba hacia atrás involuntariamente. Yo temblaba como un pequeño bote en medio de una tormenta. Agarré con fuerza los extremos de la sábana, pero mientras sentía un crujido en la cabeza, mi pecho palpitaba cada vez más violentamente. El corazón me latía a punto de estallar, y cada célula de mi cuerpo parecía gritar. Envueltas en el asombro, el miedo y el aliento reprimido, perdí por completo la fuerza para resistir. En ese momento, yo no era diferente a un cadáver viviente. Sus movimientos, ásperos y rápidos por la embriaguez, no se detenían. Mis muslos temblaban y mis dedos se clavaban en la sábana, pero mi cuerpo ya se balanceaba al compás de su ritmo. Cuanto más intentaba cerrar los ojos, más vívidas se volvían las sensaciones,
y más me consumía yo en ellas. Cada vez que el peso de Javier descendía, el aire se cortaba en mi garganta y solo se escapaban pequeños gemidos. Esos gemidos querían convertirse en gritos, pero no salía la voz. Me mordí el labio y tragué el sonido, pero el impacto que se transmitía profundamente a mi pecho y vientre era imposible de detener. Aquel impacto iba más allá del dolor físico. Era como una destrucción del alma. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron instantes que parecieron una eternidad. Respiraciones agitadas, gotas de sudor, un peso abrumador superpuesto, y yo me sentía cada vez más indefensa. Mi voluntad se hizo añicos. Pero, en algún lugar dentro de mi cuerpo, un calor inexplicable comenzó a ascender lentamente. Ese calor era una sensación primitiva que ni siquiera yo podía entender, floreciendo en medio de la culpa y la confusión. Giré la cabeza y hundí mi mejilla en la almohada, cubriendo mi boca con ambas manos, para no emitir sonido, para calmar mi cuerpo tembloroso. Pero, al final, el cuerpo reaccionó como un instinto, temblando. Mi razón se resistía, pero mi carne eligió otro camino. Javier embistió con más profundidad, con más rudeza. Su rostro, borracho, estaba enrojecido y su aliento se derramaba aún más caliente. Cerré los ojos e intenté aguantar, pero cuanto más lo hacía, más fuerte temblaba mi cuerpo. Mi corazón latía como un loco y, al final, una ola gigantesca que ni siquiera yo podía controlar se abalanzó sobre mí. Esa ola fue como un tsunami que me devoró. Con la mano tapándome la boca, mi cuerpo se estremeció violentamente y fui tragada por aquella marea. Me perdí en un gigantesco torbellino de placer y culpa. En el momento en que el cuerpo de Javier se detuvo, pensé que aquella pesadilla había terminado. Su cuerpo caliente se posó sobre mi espalda, y su respiración agitada resonaba fuerte junto a mi oído. Me quedé postrada, exhausta, conteniendo el aliento y cerrando los ojos con fuerza. Deseé fervientemente que no volviera a moverse y que cayera en un sueño profundo. Pero la calma no duró mucho. Cruelmente, mi ferviente deseo fue desatendido. En el instante en que la mano de Javier volvió a agarrar mi cintura, su peso me oprimió profundamente de nuevo. El calor que parecía haberse calmado no se había desvanecido, duro e hinchado, se introdujo una vez más. Me encogí por la sorpresa, pero la parte inferior volvía a abrirse pesadamente. Me asfixiaba, y mis manos agarraron las sábanas con más fuerza. Mi cabeza gritaba sin cesar que se detuviera, pero mi cuerpo temblaba y reaccionaba como un instinto. Esto no está bien. Esto no es en absoluto correcto. Pero, ¿por qué? En medio de la confusión sentí que mi cuerpo me traicionaba. Algo que había reprimido estalló y me consumía cada vez más. Era como si un deseo reprimido se hubiera liberado de su sello y brotara. De repente, el rostro de mi marido apareció en mi mente. Los recuerdos de nuestra vida juntos, las noches de hace mucho tiempo. Pero aquello no fue tan intenso. Lo que me oprimía ahora era mucho más grande y duro. El peso y la presión eran mucho más profundos de lo que recordaba. Es completamente diferente al de mi marido. Me horroricé ante mi propio pensamiento. Esa idea me empujó a una culpa y una confusión aún más profundas. Sin embargo, el hecho innegable era que mi cuerpo se calentaba y se humedecía cada vez más. La parte inferior ya estaba empapada hasta desbordarse. Ante la sensación que brotó como una cascada, me tapé la boca con ambas manos. Pero un gemido reprimido se escapó entre mis dedos y mi pecho se agitó salvajemente. Javier, con el rostro borracho, no dijo nada. Solo se dejó llevar por el deseo, embistiendo con más rudeza y profundidad. Atrapada en un torbellino de miedo y placer que se superponían, mi vista se nubló. Esto está mal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo escapar de esta horrible situación? Mi mente estaba llena de negación, pero mi cuerpo ya había perdido por completo toda resistencia. El sudor que corría por mi cintura, el hombro oprimido, el aliento caliente que rozaba mi oído, todo me empujaba a un éxtasis más profundo. Finalmente,
Mi cuerpo tembló de la cabeza a los pies y alcancé el clímax. Una sensación de cascada brotó en la parte inferior y mi cuerpo se sacudió como si se rompiera. Tragué un gemido parecido a un llanto y apreté las sábanas con mis dedos aún más violentamente. En ese instante me di cuenta. Ya no podía controlarme. Derrumbada entre la culpa y el éxtasis, sentí que me hundía en una oscuridad infinita. El cuerpo de Javier finalmente se detuvo, cayendo pesadamente sobre mí. Su respiración agitada resonó junto a mi oído por un rato, antes de convertirse en el sonido de un sueño profundo. Su respiración sonaba ahora pacífica. Me quedé postrada en la cama, exhausta, sin poder regular mi respiración descontrolada durante mucho tiempo. La habitación todavía estaba impregnada de su calor corporal y el olor a alcohol, y todo ello parecía revolverme por dentro. Mi cuerpo estaba empapado en sudor, y abajo seguía temblando con el rastro húmedo del clímax. Mi corazón no dejaba de latir, y mi mente estaba llena de caos. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Cómo pudo pasarme algo así? ¿Cómo pudo sucederme esto? Me reproché a mí misma, pero ya era un hecho irreversible. Lo más doloroso era el hecho de que el intenso placer que sentí en ese momento permanecía en lo más profundo de mi cuerpo. Un calor que nunca había sentido ni siquiera con mi marido. El deseo reprimido había estallado como una llamarada. Quería olvidar todo, pero al mismo tiempo, el recuerdo claramente grabado me asaltaba. Temblorosa, me levanté. Javier ya estaba profundamente dormido. Su aspecto era pacífico, como si nada hubiera pasado. Salí silenciosamente de la cama y me dirigí a la habitación pequeña. Apenas sosteniendo mis piernas temblorosas, me envolví en una manta y me acurruqué en un rincón. Por favor, que no recuerde nada por el alcohol, que todo esto sea un sueño, susurré como una oración. Sin embargo, mi corazón seguía latiendo con locura, y mi mente se agitaba sin cesar, mezclando culpa y deseo. Esta noche colapsé. Todo en mí se había tambaleado. Cerré los ojos en la oscuridad, temiendo el mañana. El silencio de aquella noche parecía que nunca se rompería. Aquí termina la historia de hoy. La suegra y el yerno que cruzaron un tabú debido a un momento de confusión y el efecto del alcohol mientras ella cuidaba al bebé. Su corazón, que tembló sin poder contenerse, ¿cómo continuará ahora? ¿Qué lección tomará ella en esta tormenta de emociones tan complicadas? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Lo habrías cortado de raíz con firmeza? ¿O te habrías hundido más profundamente en el inesperado caos emocional? Esta relación comenzó por un tabú. Nadie puede predecir fácilmente su final. Quizás todos seamos seres frágiles, susceptibles a tentaciones imprevistas. Dejad vuestros pensamientos en los comentarios. Escuchad la pregunta que esta historia os plantea. Vuestra historia también es valiosa. Gracias por ver hasta el final. Quiero compartir el mensaje de profunda reflexión que nos ofrece esta historia. Vuestras suscripciones y me gusta me dan mucha fuerza. Esperad más historias.